Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ivonne, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Hola Jenny, buenas tardes tengan todos. Bueno, quiero informarles que estamos acá en Venezuela, tenemos problemas con la electricidad. Ya saben que acá hay muchos problemas con el sistema eléctrico y bueno, les quiero avisar para que cualquier cosa que pase nosotros trataremos de volver a conectarnos, ¿sí? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Amada, bienvenida. Buenas tardes, gracias por conectarse. Vamos a esperar que tengamos a Ángela, la veamos acá para entonces darle entrada. Hoy vamos a tener un tema bien interesante, es sobre el tratamiento biomédico y la psicología. Doctora Eleni, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Bienvenido. Hola querida familia Albatros, bienvenida. Bienvenida, muy buenas tardes. A ver. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, estoy viendo acá a Ángela. Ya le envié la invitación. Buenas tardes, gracias por conectarse. Hola. Hola Ángela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Liz, ¿cómo están Hola. todos? Bien Ángela, muchas gracias por estar acá. Este es tu espacio. Gracias. Como una familia de hace unos cuantos años atrás. Sí señor Ángela, encantada de verdad que estés acá con nosotros. Mira, hay ya varias personas conectadas, creo que no debemos perder más tiempo porque el tema está bien interesante y entonces quiero proceder a presentarte, Ángela. Voy a ¿Está bien? presentarte para que entonces todos los que estén conectados te conozcan, ¿sí? Permíteme. Está bien. Ok, Ángela es psicólogo, magíster Sensarum en psicología educacional y en psicología clínica. Es coordinadora de la Cátedra Libre de Autismo de la Ilustre Universidad del Zulia. Es profesora de pregrado en la Facultad de Medicina y la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia. Es profesora de posgrado de la Universidad Rafael Urdaneta. Psicólogo fundador de la Unidad de Atención de Personas con Autismo Monseñor Olegario Villalobos. Es representante regional de la Organización Venezolana de Autismo. Es miembro de la Unidad de Inmunología Nola Montiel. Libre ejercicio en Albatros, consultoría de nuestra querida familia Albatros. Tiene formación en autismo en la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos con Autismo, Sovenia. Sabemos que Sovenia es pionera del tratamiento biomédico en Latinoamérica. Es autora del primer estudio epidemiológico regional sobre características epidemiológicas del autismo en la población infantil residente en el municipio Maracaibo, año 2000. Coautora de proyectos de investigación en el área clínica e inmunológica. Y Ángela imparte asesorías y formación a instituciones regulares y especiales de la región para la atención de personas con trastorno del espectro autista y es tutora de trabajo de investigación y etcétera, Ángela. Bienvenida, es todo un honor tenerte acá Gracias. en este espacio, como te dije. Mira, Ángela, gracias mira, Liz. el, el tema que nos ocupa hoy, como decía al inicio del live, es sobre el tratamiento biomédico, Ángela, y la psicología. ¿Okay? Tú cuando diste entrada, cuando iniciamos el live, decía que bueno, tenemos muchos años ya somos familia prácticamente.
y quiero compartir que Ángela conformó el grupo de profesionales que atendieron a Alice Valeria. Y bueno, desde entonces ya son muchos años, ya Alice va a cumplir 19 años, Ángela. 19 va a cumplir Sí, Alice Valeria. Ya Alice sí, va a estaba cumplir 19, revisando, Ángela. sí, revisaba hace ratico el informe de Alice Valeria, que la vi a los 5 años, 3 meses. Estaba en el tratamiento con la arcilla En los y baños, sí, estábamos, con los baños con arcilla y la estábamos desintoxicando de metales así. pesados. Bueno, y fíjate que recuerdo, bueno, quizás esto no era lo primero que iba a decir, pero como siempre las redes nos permiten ser un poco más cálidos, ¿no? En primer Así lugar, es. agradezco la invitación a conversar sobre un tema que de alguna manera nos ocupa en primera instancia a los psicólogos, porque antes de llevarlo quizás al nutricionista y al gastroenterólogo, lo llevan al neuropediatra y al psicólogo, en el mejor de los casos. Sin embargo, en aquella oportunidad, cuando trabajamos con Alice Valeria, que le hicimos una evaluación de funcionamiento, estaba leyendo sus resultados de la prueba de inteligencia, que salía como una niña promedio con un destacado funcionamiento en el área verbal. Y bueno, hoy, años después, vemos cómo ese resultado cambia en el sentido de que ella es una niña básicamente exitosa, porque esa niña no bajó de una calificación excelente pues, en su escolaridad, producto de todo el trabajo que se ha hecho. Sin embargo, quisiera comenzar, ¿verdad? Posterior a este agradecimiento y en la oportunidad de debatir sobre un tema, debatir porque quizás cuando hablamos de tratamiento biomédico es lógico entender que el trabajo sea de un gastroenterólogo, del nutricionista, del inmunólogo. Sin embargo, los psicólogos no todos están muy prestos a recibir esta información. Todavía tiene mucho poder en la sociedad el médico, ¿no? En términos, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo. Sin embargo, para un psicólogo no es muy común ser abanderado pues, en el tratamiento biomédico o aupar el tratamiento biomédico. Es un poco receloso esto. Sin embargo, yo pudiese decir con propiedad que en 30 años yo he visto de todo en este campo, ¿no? Y yo me he permitido hacer una cronología muy breve, ¿verdad? Desde el tiempo en el que comenzamos a hablar sobre esto. A ver, ya va. Comenzamos a hablar sobre el tratamiento del autismo o de los trastornos dentro del espectro y cuál es el rol del psicólogo. Evidentemente el rol del psicólogo siempre va a ser la evaluación. De hecho, primero se hace una evaluación de orden diagnóstica para luego el tratamiento biomédico. Y hoy en día eso ha dado muchísimos cambios en el tratamiento. Siempre se nos pedía un abordaje de diagnóstico. Hoy día pensamos que todo iba en función de lo que ocurría en nuestro cerebro. Entonces todo Totalmente. era una investigación de orden neurológica e Neurológico. incluso yo recuerdo toda la cantidad de resultados en investigaciones de Bernie cerebeloso, los mismos estudios del doctor Rimland, que fue el que comenzó a trabajar sobre esto. Porque el doctor Rimland, no solamente siendo psicólogo, sino un gran investigador y fundador de la Sociedad Americana de Autismo, tenía un hijo con autismo que resultó ser Total. un chico sin ninguna alteración hasta que tuvo una regresión. Y esta regresión pues hizo que él se cuestionara sobre la causalidad del autismo y fue quien descubrió que había una teoría que la llamó teoría neural del autismo. Estoy hablando del año 1964. Y luego
ya en los años 85, 87, comenzó a hablar sobre la cantidad de vitaminas que se necesitaban para que estos niños, y que había algo que él estaba comenzando a descubrir, un gran alivio para los padres, definitivamente, porque el doctor Rimland, que estuvo con nosotros aquí en Maracaibo en el año 95, traía un abordaje, y Mari se recordará, de un complejo, de complejos vitamínicos que eran multivitamínicos, ¿no? En Sí, el año correcto. 1995. Pero es él que luego continuó esta investigación, y yo me he permitido destacar algunas cosas, ¿no? Siendo además investigador, padre, psicólogo, y bueno, de hecho se le atribuye también el cuestionamiento que se hizo sobre las vacunas, que todavía pues hay gente hablando sobre esto. Y que Sí, en autismo no hay nada último que se haya dicho. Repito, comenzamos a pensar que la causa iba de arriba hacia abajo, era céfalo-caudal, iba de arriba hacia abajo. Y resulta que ahora, en el ¿eh? 2020, estamos considerando que ahora la cosa no es así, sino que la cosa va de abajo hacia arriba. Totalmente. Pero el doctor Rimland ya lo había descrito, y en una conferencia que realizó, donde estaba lo que era el protocolo DAN, luego el protocolo ARI, él mencionaba que existía un grupo de industrias que estaban en contra de esto y que no le habían permitido hacer la investigación, entre ellas la Academia de Pediatría, y lo criticaba, ¿no? La Asociación Sí, Médica Americana, los institutos de salud mental, la Asociación Americana de Psiquiatría, y que ignoraron todo este descubrimiento que se estaba haciendo sobre la eliminación de los alimentos que inicialmente fueron gluten y caseína, y que de alguna manera le dieron pues énfasis a la indicación farmacológica. Por sí, supuesto, el grupo de padres con esta indicación farmacológica lo que hizo fue comenzar a administrarlo en la intención de curarlo. Y ojalá hubiese sido la cura, porque es mucho más fácil tomar un medicamento, ¿verdad? Y lo podrán decir todas las mamás, hasta la doctora Lenny que estará por ahí, dar una sí, pastilla para que los niños se curen. Pero es que resulta que este tratamiento no es así. Y cuando exactamente. la doctora Negrón comenzó a hablar de los resultados que tenía en su investigación, que fue pionera en estos estudios junto con la doctora Leni y el equipo de Sovenia, y comenzaron a mencionar sobre todas las alteraciones y los resultados que tenía el tratamiento biomédico y antimicótico, pues los niños comenzaron a mejorar. Y en esta mejoría se dieron cuenta que la cosa no era de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Y Exactamente. comenzaron entonces a evaluar las diferentes investigaciones. Yo recuerdo que en el año 2002 asistimos a este evento del tratamiento biomédico de autismo, Totalmente. con la doctora Negrón, donde vino el doctor William Shaw, ¿verdad? Que Sí, es el abanderado también pues, en los estudios de tratamiento biomédico, y todos nos leímos este libro de arriba abajo, y totalmente. empezamos a enviar a los chicos, y fíjense lo que dice aquí abajo, que no solamente era para autismo, para trastornos generalizados del desarrollo, para déficit de trastornos de atención y hiperactividad, y qué dice al lado, y trastornos relacionados. Totalmente. Todavía existen aportes en esta área. Estas investigaciones que se hicieron para estos años, y este boom en donde eh, las alteraciones de otro tipo como las neurológicas, porque tampoco hay que desconocerlas, porque No, pareciera no, que fue un boom no solamente que se encontraron defectos en el tallo cerebral, también se encontraron metales que inicialmente se llamaba envenenamiento por plomo, ¿verdad? O
metales que luego se vuelven tóxicos o pesados, que también hubo investigaciones que indicaron que de verdad existen en algunos casos patrones inusuales en el flujo sanguíneo, que fue una de las investigaciones que hizo la doctora Medrano aquí en nuestra región, y todos los estudios que hizo el doctor Peña, que fue el jefe de la pandilla, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, a quien todos queremos profundamente. Y que Exacto. además de esto comenzaron a reportarse en estas historias clínicas como la incidencia de citomegalovirus, de otros tipos de afecciones virales, la aparición de alergias alimentarias, las infecciones por hongo, los antecedentes clínicos que tiene una madre comenzaron a aparecer. Y eso lo sabe el psicólogo. Y es lo primero que debe hacer, una buena pericia clínica para identificar. Tanto es Ángela, así. Ángela, mira, fíjate, emocionada estoy, Ángela. Yo te conozco desde hace muchos años. Yo estoy segura que muchos de los padres que están conectados y los profesionales también están bien emocionados. Por ahí está Ivonne. Mira, Ángela, guardando lo de la conferencia del 2002 de los tratamientos biomédicos, emocionada, ¿no? Recordando, Ángela. Pero fíjate, Ángela, lo que quiero acá destacar es que ¿por qué hay tantos psicólogos aún que no han abierto su mente? Tantos años, Ángela, mira cómo tú haces historia, ¿no? Haces ese recuento maravilloso de aquellos años que se viene hablando del tratamiento biomédico. Ángela, y todavía no hay apertura a este tema tan importante. Tú comentabas, Ángela, que los primeros profesionales que visita al padre cuando sospecha de algún trastorno en el desarrollo, llámese autismo o cualquier otro trastorno, es el psicólogo o el neurólogo. Y no le hablan del tratamiento biomédico, ni por asomo, ni Okay. siquiera hablan de la alimentación, nada de esto. Entonces, es lamentable, Ángela, porque se pierde un tiempo tan valioso, tan Sí, valioso. Necesitamos sí. clonar a los psicólogos como tú e Ivonne, que son los que conozco, que vienen de años estudiando, ¿no?, el tratamiento biomédico y que además lo vienen difundiendo, apoyando. Bueno, Quisiéramos tener más psicólogos. fíjate que una de las cosas interesantes, importantes que a través de estos eventos, no solamente de este, sino el que se hizo nuevamente en 2008, eh, antes del fallecimiento de la doctora Negrón, en donde se reivindicaba la lactancia materna, porque la lactancia materna iba a crear pues una serie de aportes en el área inmunológica y una que en la historia clínica vemos es como los padres comienzan a dar lactancia materna combinada con maternizada o no dan lactancia materna sino empiezan a dar fórmulas y estas fórmulas entonces resulta que traen cuadros como reflujo, alergias a la lactosa. Y déjame decirte que yo te podría decir que en un 90% mis historias clínicas, y vaya, si tengo unas cuantas historias clínicas, dicen que los niños Muchas. pues tienen alergia a la lactosa y les han cambiado una cantidad de leche. Pero resulta que toda esta situación que ha ocurrido en nuestro país trajo también cosas buenas, y es que como no se conseguían las fórmulas, los padres, las mamás tuvieron que volver a la lactancia materna. Entonces se permitió fortalecer, si es la palabra adecuada, ¿verdad? Todo ese sistema para poder tener un mejor aparato de defensa a través de la lactancia. Tanto fue así que ya no veíamos en los centros de pediatría o de niños sanos todas estas propagandas de cereales que nada más que hacían pues que la pancita de los bebés se viera hinchada. Y una cantidad de respuestas que vamos viendo. La rinitis o los problemas
iniciales de meses, donde hubo una afección respiratoria y la invasión de medicamentos y antibióticos a primera, yo creo que antes del mes de nacido. Y no es ilógico pensar que en un ser vivo, indemne de todos este tipo de tratamientos, lo agresivo que esto pueda resultar. Sin contar, ¿verdad?, que si bien es cierto, la cantidad de fármacos que se pueden haber indicado sintomáticos no resolvía el problema. Y encontramos que niños regresaban a la sintomatología. ¿Qué es lo que vemos en la historia clínica de los psicólogos? Vemos una historia de elementos en donde no solamente es previos al nacimiento, ¿no?, prenatales, como por ejemplo madre que ha sido sometida o viene ya con carga, con algún tipo de carga alérgica o mala alimentación, porque el bebé se alimenta pues de su madre, o no hay un parto natural, que hoy día inclusive las madres planifican pues su cesárea, y se ha perdido pues este proceso de educación. Por supuesto, en este sentido, también los psicólogos tienen que hacer el acto exploratorio de qué tipo de autismo tienen. Hay un autismo que es el que llamamos idiopático, que es el que tiene la mayor vulnerabilidad de orden genético, ¿verdad? Y que se podría decir que este tipo de condiciones, pues, trae como pieza importante la expresión a través de las características clínicas. Tenemos otros casos en los que ya vienen con una carga como puede ser el equifrágil o puede ser otro tipo de alteraciones en las que cuadros como síndrome de Angelini, Claro. el de Angelman, otro tipo de cuadros sindromáticos que traen en consecuencia incluso la delgadez del cuerpo calloso, la ausencia del cuerpo calloso, que hacen que estos niños pues tengan alteraciones como por ejemplo del habla o características que son secundarias a estos síndromes o cuadros asociados. Y tenemos todos los demás, que no, son unos cuantos, que están dentro del trastorno del espectro y van a ser o nivel 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa con esto? Que en el año 2000 pudiésemos, cuando yo hice ese primer reporte, incluso desde antes, pudiésemos decir que estos niños tenían un 75% de probabilidad de tener discapacidad intelectual. Hoy no estamos viendo eso. Estamos viendo niños, la mayoría de ellos con un nivel promedio de inteligencia o con simples dificultades de aprendizaje o con un funcionamiento leve y que van a escuelas regulares. ¿Qué pasa con los psicólogos? Que no estamos educados para eso, repito, o sea, nuestros currículum de enseñanza nos dicen que esta es nuestra computadora y que de aquí, si esto se daña, arriba, se daña, pues la expresión de ese daño va a ser nuestras conductas y queremos modificarlo con modificación de conducta. Y eso no es que esté mal. Exacto. No es que esté mal. Lo que puede estar equivocado es que no encontremos las piezas del rompecabezas y que solamente trabajemos los síntomas, porque no sería el primer caso que después de un trabajo por años, por alguna razón, el niño tiene una regresión o haya perdido habilidades o le cueste tener un aprendizaje lento. En cambio, en esos 6 primeros años de vida, que la mayoría de los padres reportan como los más difíciles, es bueno identificar cuáles podrían ser esas causas. Y entre ellas, déjenme decir que hay un estudio del 2020 que dice que la mayoría, no importa, sea de Estados Unidos, Malasia, Reino Unido, China, Venezuela, alrededor del 80% de los casos son niños que tienen problemas gastrointestinales. De hecho, cuando hacemos este tipo de investigaciones, incluso estuve muy cerca incluso Albatros
y los centros de autismo prestaron su muestra para que tú los evaluaras y con sorpresa vimos que creo que más de un 80%, creo que todos tenían Sí, itis, o sea, todos lo tenían inflamado desde aquí arriba, todo el tracto gastrointestinal. Ángela, lo que tú hablas, para que lo sepan las personas que están conectadas, Ángela se refiere al trabajo de investigación que hice para mi tesis de grado. O sea, esas muestras que nosotros tomamos, que muy amablemente lo hicimos en Albatros, y también fue una muestra de Caipa, ok, acá en Maracaibo, y todo, Ángela, la mayoría, es que todos, la verdad, fueron todos los presentaron manifestaciones gastrointestinales y se relacionaban, entre más eran las manifestaciones gastrointestinales, mayor era el grado de autismo. Ah, Eso se, sí, eviden- sí. eso se evidenció claramente en mi tesis de grado. Bueno, en mi experiencia personal, y estoy segura que en la de Ivonne también, creo que ella lo comentó también la semana pasada, también nos hemos ganado pues críticas, malos comentarios, personas adversas a esto, padres que se molestan pues cuando les decimos pues que debe asumir este tratamiento a la par o de manera paralela con el tratamiento educacional. Por supuesto, el tratamiento educacional forma parte de la manera en cómo él va a interpretar el mundo que lo rodea, pero también es importante relacionarlo y que vaya a una escuela regular. Pero ¿cómo yo envío a un preescolar con un nivel 3 que pueda tener incluso alteraciones de orden sensorial, llevárselo todo a la boca, los maestros no saben cómo intervenir este tipo de conducta en un aula con 30 niños? Lo que vamos a hacer es empeorar toda la cantidad de bacterias que el niño lleva a su boca, además de todos los problemas de orden sensorial. Si los problemas de alteraciones gastrointestinales están presentes en un 80 o 90%, las alteraciones sensoriales están presentes en un 100%. Todos tienen alteraciones de orden sensorial. Entonces, hay padres que creen, Ángela, ¿verdad?, que darle... Ángela, disculpa, que quería acotar algo allí. Cuando tú hablas de todas las alteraciones gastrointestinales, que un 80% y un 100% podría ser las alteraciones sensoriales, ya hemos visto que al tratar todo el tracto gastrointestinal, hacer el abordaje como debe ser el tratamiento digestivo, las alteraciones sensoriales van disminuyendo y hasta se desaparecen, Ángela. ¿Ok? Sí, sí, hay En que, muchos casos. este ha sido un trabajo y es lo que hay que trabajar con mucha mano izquierda, porque yo puedo tener un niño altamente irritable, con muchas estereotipias, movimientos en su cuerpo, en sus manos, en sus ojos. Puedo tener cambios de humor, estallidos emocionales, y además de esto, puedo tener un niño que no tenga saciedad, que coma todo, que todo se, y además de que coma todo, los padres dicen, pero es que él come de todo, y puede no solamente decir que no padecen ninguna alteración gastrointestinal, sino porque él eventualmente tiene, no, no tiene nada, él lo que tiene es un estreñimiento. Imagínate un estreñimiento, cuando en los años 80 se creía que la diarrea, bueno, siempre se nos ha enseñado que la diarrea es una alteración, pero no se nos enseña realmente que el estreñimiento hoy día se conoce que es peor que una diarrea, porque ese intestino debe vaciarse en virtud de lo que comemos. Comemos la cantidad y bueno, y el otro elemento es que los padres creen que en un tetero, ¿verdad? En un tetero puede ir pollo, hígado, toda la proteína, y que un niño de 8 años puede comer o puede tomar 10 teteros y se está nutriendo porque le estoy colocando pollo, carne, pescado, hígado en ese tetero, cuando el niño debe masticar, o también quieren solucionarlo
con los medicamentos. Hay padres que sí, hay padres que no. Ojalá pudiera, repito, pudiera ser así, tuviéramos la dieta del astronauta, ¿no? Que la dieta del astronauta es una pastilla para que duerman, una pastilla para que coman, una pastilla, pero no es así. Por algo tenemos dientes, por algo Exacto. comemos. Bueno, Ángela, la doctora Eleni explicaba muy bien en el live que tuvimos el jueves lo importante que es la masticación. Desde allí Así es, activamos el sistema enzimático. Tenemos enzimas en la saliva. ¿Ok? así es, Desde allí empieza la digestión de algunos alimentos. Entonces, es importantísimo el masticar para el sistema orofacial. Eso implica muchas así es, cosas, muchísimas cosas. Entonces, lo que tú dices, que darle el tetero, puro tetero, el tetero, no, tenemos que activar así es. nuestro sistema orofacial. Entonces, Hay que activar. y no solamente esto, sino que no podemos dar tampoco todos esos suplementos o enzimas, lactobacillus, acidófilo, que esas bacterias que son buenas si tenemos más enemigos en nuestro aparato gastrointestinal que aliados. Entonces, es lógico pensar que, que todas las personas, y no estoy hablando en el caso solamente de autismo, estoy hablando de todas las personas, de todos los seres humanos, necesitamos cuidar este sistema. ¿Por qué? Porque evidentemente, y ojo, evidentemente en los niños es mucho más fácil. Una persona que ha pasado 50 años de su vida teniendo agresiones a su sistema de hace espero, voy a utilizar un término quizás que es mío, compensaciones y quedarán pequeñas áreas con buen funcionamiento, pero poco a poco eso se irá hasta que colapsa. Y colapsa haciendo síntomas por ejemplo, en alteraciones metabólicas, ¿no? Y esto es Totalmente. un elemento importante porque los papás dicen, él no tiene ninguna alteración, él es leve y no padece de nada, y pasan por inadvertidas la selectividad alimentaria o él come solamente empanadas pequeños de maíz que son de tal lugar y quiere comer. ¿Es que acaso no hay otras alteraciones como por ejemplo hay hipertensión asintomática? Así. Hay otras enfermedades que suelen ser asintomáticas. Entonces, Totalmente. no es, yo no veo nada malo, pues, en poder evaluar de manera individualizada, porque somos individuos, y qué ocurre con cada uno de estos niños. ¿Cuáles son las alteraciones que nosotros vemos? Y las he como copiado aquí, recordándolas un poco. Bueno, por supuesto. Ese es otro elemento importante, ¿no? Que los niños cuando tienen estos problemas, vemos niños que son obesos o que están muy delgados, o que la mamá cree que está bien, pero resulta que lo que tiene es una pancita que está como abultada Y es que y la está mamá que distendido. está gordito, que es que está gordito, los síntomas de ansiedad. Y eso trae problemas de aprendizaje. ¿Es que acaso la desnutrición no trae problemas de atención, concentración? El Totalmente. el cuerpo se acostumbra a tomar la energía de algún lugar. Si toma la energía de los azúcares o toma la energía de los alimentos nuevos. Y es lógico pensar que cuando también ingresan este tipo de tratamiento va a haber resistencia, porque el cuerpo genera, y espero que tenga buen término, me disculpa doctora Lenny si está por ahí, Está que por ahí. sí, que Sí, el sí, cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria, así como a ti te sacan una muelita y queda la memoria en tus dientes, que ahí había algo, o a ti tienes un problema y es necesario pues amputar una mano o una pierna, queda allí la memoria de que existió algo. Igualmente es con la alimentación. Si enseñamos a un niño a comer en la mañana, bueno, que en esas meriendas evito de todo, ¿no? En los colegios, ¿no? sí, Evito se de ve de todo. todo. La doctora Adriana decía del Centro de Neurodesarrollo que en Estados Unidos los niños toman Kool-Aid, ¿no? Y eso Sí. la estaba oyendo. Y Yo no le puedo Fruity decir. Aquí, bueno, ahora el Yuquipá, que ya volvió, pero es igual,
pero los niños comen frituras, cargadas y les llevan, yo he visto bolsas, ¿no? Porque ahora tenemos los productos de aquí y los productos que son traídos de Colombia, entonces son muy azucaradas, galletas, malta, Coca-Cola, ahora vienen unos sobres que se combinan con agua y esto es importante conocer que esto y lo parecido que no tiene azúcar es una imitación y el cerebro no va a saber aquí arriba, no va a saber si es azúcar o si es edulcorante. Va a Exacto, identificar exacto, con que está azucarado y claro. eso es igual. Entonces, volver a lo natural, volver a una fruta, volver a nutrir el cerebro de grasa saludable, no es fácil. Entonces va a cumplir, ¿verdad?, un proceso que, si no me equivoco, se llama cetosis, donde el cuerpo pues necesita redirigir esa energía. Y Sí, o esa sea, energía es alimento saludable. se utiliza la grasa como combustible, como energía en lugar de utilizar la Claro. glucosa, que sea el Así azúcar. es, Entonces, sí, y así lo que es. tú mencionas, Ángela, y lo que tú mencionas de que cuando removemos estos alimentos, el niño se va a poner mal, eso es síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia. Y siempre Así educamos al es. papá en la consulta y le hablamos. Obviamente, son niños que se vuelven adictos a estos alimentos, ¿ok? Porque Claro. también tenemos que hablar, pasa otra cosa allí, Ángela, que es la disbiosis intestinal. Esos patógenos se alimentan de azúcar. Obviamente, cuando se remueven las bacterias malas, los patógenos no van a estar contentos. Entonces, allí empieza una crisis que nosotros conocemos como el síndrome de abstinencia. Y siempre, Así es. bueno, le hablamos al papá de esto. No es fácil, pero Sí, se sí, logra, sí. Ángela, se Así logra, es. Es que el se logra. estudio, yo recuerdo perfectamente que la doctora Negro en este estudio que se hizo de Sovenia decía, no es que van a ir a una fiesta, el tratamiento debe cumplirse con estricta habilidad, ¿no? Para esto y por un tiempo. Y no es satanizar los alimentos, es mi concepto personal. Pero sí pienso que la reeducación lleva un tiempo. Esa reeducación en el cerebro para todos es importantísima. Reeducar el cerebro. Y esa reeducación, por supuesto, va a ser mucho más fácil a los 4, a los 3 años, que a los 15 años, que a los Por 7, que a los supuesto, 10 años. claro. Además que va a haber más complicación, Ángela, porque hay más tiempo Así es. intoxicándose. Entonces va a haber Así es. mucho más complicación. ¿Ok? Así Entonces, es, y no solamente más complicación, sino que necesitas más tiempo. De hecho, todos los reportes de ustedes, los padres, indican que ha sido un trabajo sistemático por años y que luego comienza a introducir los alimentos para ver cómo se comporta el cuerpo ante esos alimentos. No es lo mismo que podamos introducir un alimento que antes fue eliminado de la dieta, pero no con la regularidad que antes se consumía. Pero es un proceso, y esto hay que entenderlo, no es como la farmacología que tomamos una pastilla para aliviar el dolor de cabeza. Si yo tengo migrañas a repetición, por hablar de otro ejemplo, a lo mejor tengo que identificar cuáles son los alimentos que me producen esa migraña. El fármaco me lo va a aliviar, pero no me va exacto. a curar la Exacto, migraña. totalmente, totalmente. Ángela, mira, a mí me gustaría, Ángela, en el tiempo que nos queda, que nos compartieras en tu gran trayectoria, tu experiencia, que ya son muchísimos años, lo que tú has visto en los pacientes, Ángela, cuando llevan el tratamiento biomédico. ¿Ok? Ujú. Sí, bueno, una de las cosas importantes que quiero avalar, ¿no? en esto es cómo los padres eh, al poco tiempo de iniciar este tipo de tratamiento, sobre todo tienen mejoría en el contacto visual y en el área del lenguaje, que hoy día pues la implicación de estos aspectos gastrointestinales inmunológicos, metabólicos, incluso la regresión del lenguaje tiene que ver también con las alteraciones de orden mitocondrial, todo esto que hoy día se está hablando,
cómo la mejoría en el lenguaje comienza a tener un sitial importante. Inclusive, déjame decir, de padres que han comenzado a escuchar esto y comenzaron a quitarle la leche. Y tienen 2 años y el niño comenzó a mejorar. No le quitó el gluten, pero le quitó la leche y comenzó a mejorar en el área del lenguaje. Por supuesto, estamos hablando de la eliminación de la leche de vaca con su proteína, con la caseína, y que esto tuvo un reporte importante en el establecimiento de un contacto visual, mejora el área de socialización, inclusive mejora los aspectos de orden de aprendizaje, porque es lo que nosotros vemos. El niño va a pasar mucho tiempo en la escuela con el maestro y necesitamos darle al maestro elementos para que trabaje. Yo tampoco quiero un niño, ni los padres tampoco quieren un niño sedado en la clase, y tú y los otros padres tampoco lo quieren, un niño sedado que no atienda y no se eduque, porque la educación no tiene ningún tipo de... la educación es educación, no tiene otra definición. El niño no va al colegio a hacer una permanencia, va a ser educado. Entonces los padres no quieren una persona que esté allí paciente, que pase el día, sino que esté atento a lo que ocurre. Y esta es una de las mejoras. Por supuesto, esta parte de las mejoras en los síntomas gastrointestinales, mejora el humor, los estallidos, la irritabilidad. Esto es sumamente importante. Inclusive, he tenido chicos muy pequeñitos que tienen una alteración de irritabilidad y tienen esas rosetas rojas en la carita, ¿verdad? Las ojeras. Y cuando han comenzado este tratamiento han ido mejorando. Y el reporte me lo dicen los psicopedagogos o me lo dicen los padres sin necesidad de tener que decirle que es producto de esto. Entonces, cuando orgánicamente tú te encuentras mejor, entonces vas a estar más predispuesto para el aprendizaje. Entonces, es importante entender que los trastornos dentro del espectro y consideraciones similares o cuadros similares tienen una identidad de orden lógica que debemos determinar, y que esa hoy día está altamente implicada con la cotidianidad, en la medida también que un papá vea que va mejorando y que el niño duerme mejor, que el niño está más tranquilo, que incluso puede sentarse a ver un rato de televisión, que pueda tener una atención conjunta para un proceso de aprendizaje, mejora la calidad de vida de ese niño y de su familia. Entonces, estos son los elementos. Ángela, no te estoy escuchando. Perdí señal un poco. ¿Tú me escuchas, Ángela? Sí, te escucho. ¿Sí? Sí me escuchas bien. Sí, Mariana, tráeme los audífonos. Tú me escuchas, te escucho perfectamente. Mucha interferencia. Te escucho con mucha dificultad. Bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ok. Ya te escucho un poco mejor. Te escucho un poco mejor, Ángela. Yo escuchaba la parte donde estás hablando que cuando uno está mejor a nivel orgánico, obviamente va a mejorar la irritabilidad, va a mejorar el comportamiento, incluso tocaste el tema del lenguaje. ¿Aló? ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? Sí, te estoy escuchando, Ángela. Ajá, sí. Estos son nosotros como psicólogos evaluamos el funcionamiento y por supuesto nuestra intención siempre es equiparar la edad cronológica del niño con la edad de funcionamiento en aras de que esa escolaridad sea lo mejor posible, independientemente que sea escuela regular o escuela especial. Entonces, todos estos problemas de ansiedad, la inquietud
que no puede quedarse sentado, que no presta atención, que se distrae con mucha facilidad, los problemas para aprender, los problemas de olvido, eh, pueden mejorar con estas indicaciones. Hoy día los fármacos lo que hacen es eh, ser quizás un paliativo que no desestimo sean importantes en una primera etapa, pero pienso que hay que ir un poco más allá. Y en este ir más allá vamos a encontrar problemas de orden inmunológico, problemas gastrointestinales, esta disbiosis, Metabólico. que hemos mencionado, que los problemas metabólicos, los problemas de neurotransmisión, de los neurotransmisores, y que traen en consecuencia una irregularidad en el funcionamiento del niño en los procesos básicos de atención, en los procesos ejecutivos, para planificar, para sintetizar, para analizar, para comprender, para retener, en los procesos de memorización a largo plazo, etcétera. Déjame contarte un ejemplo. Ok. Nosotros tuvimos un caso de un chico que está en la cuenta de Albatros, está un reporte de una mamá que había sido igualmente diagnosticado con autismo. Creo que su inquietud, irritabilidad, los estallidos emocionales trajeron muchas problemáticas en la escuela. Fue un niño que tuvo que cambiarse muchas veces de institución, básicamente por esto. Niños que no se quedan tranquilos incluso para hacer una fila antes de ingresar al salón, se salían oposicionales, y este niño había sido diagnosticado no solamente con autismo, sino que que le había sido asociado una discapacidad intelectual. Ok. Este niño viajó, emigró, iba con su mamá a Francia, imagínate, no solamente el encuentro con otro país, sino con otro tipo de idioma. Y me pidió pues Otra una cultura. reevaluación. Ese, y cuando hicimos la reevaluación de este niño, me doy cuenta sus grandes avances. Por supuesto, una madre que ha cuidado mucho, además de ser una mamá muy paciente, muy amorosa, y con mucha fe en su hijo, eh, me, me pidió la revaluación y le digo, mira, yo sé que ya a él se le realizó la prueba de inteligencia, pero yo te voy a pedir, de acuerdo a lo que estoy viendo, te voy a pedir que me permitas volver a pasarle la prueba de inteligencia. Y la mamá me dice, bueno, eso no era en una sola sesión, serían en 2 sesiones. Lo pasé, y el niño ha salido no solamente promedio, sino que salió en algunas funciones no verbales, que son las funciones que generalmente están destacadas en ellos, con un funcionamiento por encima del promedio. Entonces, una de las cosas importantes en este trabajo es que no podemos tampoco decir que el diagnóstico del autismo sea algo como estático, es dinámico. Tú eres Totalmente. una, tú eres una representación de ellos. De hecho, hace poco esa mamá muy complacida de todos los avances que había tenido con su hijo, y que imagínate tú que hubiese sido de ese chico, se hubiese ido a un país extranjero con un informe anterior donde lo calificaba con una discapacidad intelectual. Ese niño jamás le hubiesen dado ingreso a una escuela regular. Exacto, Entonces, Ángela. cuando mejora quizás la alimentación, hay cosas que se pueden revertir. Quizás con Total. el cambio, con esta disbiosis, mejorar todo lo que tiene que ver con el aparato gastrointestinal, que mejoremos su sistema inmunológico, que estas alteraciones metabólicas no estén presentes, que podamos mejorar inclusive toda esta microbiota de la cual ustedes hablan. Quizás no va a ser una cura definitiva, porque puede ser un control de esto. Quizás no podemos volver a tener una vida y pensar como vamos a hacer una dieta y después vamos a volver a comer todos los días en la calle, o vamos a comer golosina, pero esto está Ángela, reportado. nosotros hablamos, Ángela, de un estilo de vida.
no Así es. una dieta como tal, un estilo de vida. Así es, eso es correcto. Y como lo es para todo el mundo, las personas que son deportistas asumen un estilo de vida distinto al que puede llevar otra. Claro, ya sabemos que esto tiene que ver mucho la industria farmacéutica, la industria de los alimentos que quiere vender y que de alguna manera lo primero es generar conciencia. Total. Si tú no eres consciente de que algo está ocurriendo y que aun cuando llore porque quiere comer algún alimento, debe resistir para que él aprenda a consumir otros alimentos, va a llegar, mira, es mucho más fácil que me perdonen los otros, que no estoy muy de acuerdo con esto, porque también tengo una experiencia personal con mi hija, pero es muy fácil ir a una cirugía y salir con unas tallas 90, 60, 90. Hay que hacer un proceso para disminuir 50 kilos a través de un cambio de estilo de vida de alimentación, unido con un esquema de deportes y de vida de salud, de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y volvemos a lo mismo. La gente quiere resultados rápidos y no ha entendido Exactamente. o no hemos entendido que es un proceso que Es un debemos proceso. cambiar y que debemos unir a la familia en este proceso. Entonces, es cierto, si esto mejora, van a mejorar su conducta, todas las conductas que no son deseables y por supuesto va a facilitar el aprendizaje y va a facilitar la calidad de vida. Por supuesto, el nivel de funcionamiento, los cuadros y síndromes asociados van a tener que ver. Y ahí está la implicación, por supuesto, genética, neurológica de todo esto, pero evidentemente es un cuadro individual que debemos atender. Y Ya lo siempre dije, siempre, Ángela, va a haber mejoras. Siempre. Cuando uno mira la alimentación en todos los casos, la alimentación es fundamental, es clave en todo. Si uno consume los alimentos indicados, los que te están nutriendo, Ángela, obviamente tú vas a llevar una mejor calidad de vida. así es. Y déjame decirte que esta conversación no es solo para trastornos dentro del espectro, lo veo igualmente para déficit de atención con hiperactividad, Totalmente, sí, totalmente. problemas de aprendizaje, niños con discapacidad intelectual que Los tienen, tenemos, Ángela, los tenemos en nuestro programa de intervención nutricional integral individualizado. No solamente tenemos niños con trastornos del espectro autista, y así todos es, mejoran increíblemente a lo que nosotros hacemos la valoración nutricional y removemos los alimentos proinflamatorios, los alimentos que no le están nutriendo, y entonces colocamos los alimentos que van a nutrir ese organismo. Ángela, los cambios son así es, maravillosos. importante. Sí, de hecho, quería hacer un aporte en esto, ¿no? Recordemos que su disertación tan espléndida sobre toda esta inflamación. Lo primero es que inflamar, no solamente está inflamado el aparato gastrointestinal, neurológicamente también está inflamado ese cerebro. Y esa es la primera etapa. Y los padres no crean que un mes esto vamos a lograr. Hay que ir poco a poco en este proceso. ¿Me escuchas, Lee? Sí, lo que pasa ¿Me es que estaba escuchas? entrando una Ajá, llamada, Ángela, estaba entrando unas llamadas, ajá, entonces por eso ajá. rechacé ya. Pero sí, totalmente de Ah, acuerdo con lo que estás diciendo, Ángela, totalmente de acuerdo. en ese sentido, entonces el diagnóstico podría cambiar. Niños que puedan tener un nivel 2 y que pasaron a un 1, o que de repente sus capacidades para el momento de evaluación psicológica no le permitieron tener un buen rendimiento en las pruebas. Y esto lo he visto innumerables veces. Sí, total, Cuando el Ángela, niño ese punto es mejora, importante. cuando el niño mejora su comportamiento, está apto para prestar atención, para atender a la instrucción, para concentrarse en su actividad. Si yo estoy fuera de control, estoy muy irritable, estoy desatento, las pruebas que tienen un tiempo de respuesta
que también necesito un desempeño que sea lo más acertado posible, con el menor número de errores. Una respuesta que exige pensar, razonar, analizar, incluso la de sentido común. Yo necesito que ese cerebro esté alerta. ¿Y cómo estoy alerta si estoy intoxicado? Es como si me E tomara una inflamado. botella de... Correcto, es como tú o una persona que tenga una botella de vino que esté en su cabeza, le pregunta dónde están las llaves de su vehículo y le dice no sé dónde están. ¿Por Claro, qué? Porque todos estos alimentos están actuando como droga en su cerebro. totalmente, totalmente, Entonces, Ángela. esto es importante. Por eso los padres deben entender que a la par del trabajo que hay que ir haciendo, por supuesto, el trabajo que no solamente aprendí en Sovenia, con la enseñanza estructurada, hoy día con los mecanismos de lenguaje aumentativo, también debo preparar a ese organismo, a esa persona, a que reciba la información y que se quede con ella, porque si no, no vamos a poder cambiar un sistema de aprendizaje que es para ellos y para otros tipos de chicos con dificultades en la comunicación a uno que se asemeje más al resto. Mire, esto es increíble. Hay veces que vamos a dar estrategias en los colegios que terminan haciendo uso de ellas el resto de los niños del aula, porque a veces también se cree que esto ha sido creado para un grupo particular. No, se creó con la finalidad de que en un momento particular de la vida de este paciente podamos enseñar las habilidades y que se equipare a chicos de su edad. No hay curas milagrosas, aquel que lo, esto lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la Total. saciedad. Sí, señor. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, es lo que vemos. Hay que aplicar pruebas. Ivonne y yo aplicamos una prueba en conjunto. Lo que no pasa lo que se le puede pasar a una no se le pasa a la otra. Ya sabemos lo que vamos a mirar y sabemos Exacto. qué qué cosas podemos discutir, y hay cosas que son muy evidentes. Pero esto es muy importante. El Sí, diagnóstico siempre será importante en tanto que me permita determinar a mí las estrategias de abordaje. Y totalmente. una de las estrategias de abordaje no solamente es el trabajo, la intervención biomédica, que involucra el tratamiento gastrointestinal, las alteraciones de orden metabólica, los metales que también vivimos en la zona y el estudio de la doctora Negrón. Mire, el primer estudio epidemiológico que se hizo en este país fue el de la doctora Negrón, porque Sovenia recibía pacientes de todas las regiones del país. Totalmente. Sí, Luego con la apertura de filiales de Sovenia, y luego por ejemplo aquí en Maracaibo que abrimos las unidades, bueno, empezamos a hacer los estudios, yo hice el mío en el 2000, pero así como le hemos prestado atención a estos 2 meses de pandemia, siempre lo he dicho, el autismo es una epidemia. Si los reportes totalmente. que no hemos tenido unos reportes estadísticos que sean certeros. En esa investigación yo tenía en solamente de 21 municipios, 4 niños identificados en edad escolar por cada 10.000. Y tenemos el reporte del Centro de Prevención de Estadística de los Estados Unidos, que tampoco es de todos los estados, y dicen uno por cada 54. Pero es que las estadísticas de aquí, que las estoy viendo al año 2020, al 2033, dirán que habrá un autista o una persona con autismo de cada 4. Nadie está exento de esto. Porque si seguimos mal alimentándonos, y si los padres y las familias no entienden que yo que tengo una hija de 15, 20 años que va a ser madre, me malalimento, puedo traer esto en consecuencia, entonces vamos Totalmente. a tener con todas estas alteraciones ambientales, con los hidrocarburos, con Todos estos el... son factores que influyen.
con el descuido que tenemos con nuestra agua, que no potabilizamos el agua, que no utilizamos eh, purificadores de nuestra agua, que no desinfectamos adecuadamente nuestro cuerpo y los alimentos que vamos a llevar a nuestro cuerpo. Ángela, ya me está avisando que se va a cortar el live. Te agradezco muchísimo, Ángela, encantada de todo el conocimiento que has compartido. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, Ángela, mil gracias.